buenas tardes. El día de hoy me encuentro en la Universidad del Sur Campus Mérida, específicamente en el plantel García Ginerés en cabina de radio. El día de hoy vamos a ver que los alumnos de tercer cuatrimestre del doctorado de Derechos Humanos van a realizar un programa de radio en el que van a discutir dos recomendaciones sobre la CNDH. Esto forma parte de la materia en Comisión Nacional de Derechos Humanos impartida por el doctor Jorge Victoria. Muchas gracias por conectarse con nosotros, así que iniciamos. Y tenemos hoy la valiosa oportunidad de compartir con ustedes, amigos que nos están escuchando, un tema que tiene que ver con algo que a todos nos debería importar, los derechos humanos. Se cursa en el doctorado en Derechos Humanos de la Universidad del Sur una materia llamada precisamente Comisión Nacional de Derechos Humanos, conducida por el doctor Jorge Victoria. Y el día de hoy vamos a conversar con 4 de las personas que están cursando este doctorado para conocer en detalle cuál es la situación actual a 10 años de distancia de la Recomendación 49-2009 que emitiera la Comisión en relación con el afamado caso de la guardería ABC. ABC, lo sabemos, son las primeras letras que aprendemos, son letras icónicas que casi en todos los centros educativos se mencionan con frecuencia, son una forma de decir, aquí está la base de algo. Pero el 5 de junio de 2009, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, para muchos padres de familia, estas letras cambiaron de significado. ¿Qué sucedió en esa guardería? ¿Por qué ocurrió esta desgracia? ¿Acaso pudo haberse evitado? ¿Y qué fue lo que dijo la Comisión de Derechos Humanos en aquel momento? Tenemos aquí al compañero Luis Jorge Quintal Chacón, quien es maestro en psicología, fue asesor de la Jefatura Administrativa del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde fue premiado como Trabajador del Año por el Consejo Consultivo y fundó la primera sociedad de padres de familia en guarderías participativas del IMSS. Cursa actualmente el doctorado en Derechos Humanos en esta Universidad del Sur. Empezamos con usted, maestro. ¿Cuáles fueron las causas que propiciaron el incendio? ¿Acaso existía conocimiento de las autoridades sobre las condiciones de inseguridad de la guardería? Muy buenas tardes. Pues la verdad es que este caso es muy impactante. En mi caso, podemos decir que tengo 2 generaciones. Mis hijas, 3 niñas y un nieto, los cuales fueron a guardería IMSS. Yo tuve una carrera laboral en el IMSS y pues de alguna manera este caso es mueve las fibras sensibles, y toda persona que tenga algún pequeñito, definitivamente es imposible dimensionar el dolor que pudieron llegar a sufrir esos padres. Bien, en este caso, haciendo una muy breve síntesis, pues fallecieron 49 niños y 106 resultaron heridos. Todos ellos entre 5 meses y 5 años de edad. Esta es una herida que lleva a nuestro país, nuestra gente, y que vale la pena hacer preguntas como las cuales nos está haciendo nuestro moderador, Jorge Valladares, y que valió para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos haga la recomendación, entre las cuales dictaminó acciones y omisiones violatorias por parte de 3 instancias de gobierno, es decir, municipal, estatal y federal. Definitivamente debemos garantizar como sociedad, sobre todo de los más pequeños, el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, a la salud, a la protección, al crecimiento sano, armonioso de los pequeños, asegurándoles que puedan ellos tener las condiciones para un crecimiento integral, mental, emocional y socialmente. Pero sí, respondiendo a la pregunta, definitivamente sí existieron omisiones y acciones, entre las cuales, terminando muy brevemente con mi participación, se contravinieron varias leyes nacionales e internacionales, como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Responsabilidades Administrativas
e incluso instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, Costa Rica, la Declaración de los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos del Niño. Se integró un expediente, el cual se turnó al órgano de control interno del gobierno estatal y del Consejo Técnico del IMSS. Seguramente vamos a entrar con la participación de los demás compañeros ya en mayor información al respecto, pero indudablemente existían los esquemas adecuados para el funcionamiento, para la integración de una institución de esta naturaleza, pero pues no fueron cumplidas cabalmente aspectos como protección civil, entre muchos otros. Y sí, definitivamente sí hubo responsabilidad a este respecto. De mi parte, pues con esto concluyo esta primera ronda. Muchas gracias. Excelente, maestro. Tenemos también con nosotros a Indira Guadalupe Chávez Rosado, quien también es doctorante en Derechos Humanos en esta Universidad del Sur. Ella es mercadóloga de formación con maestría en planificación de empresas y ha sido consultora de empresas y docente en nivel superior. ¿Cuáles fueron las acciones inmediatas que realizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuando sucedieron los hechos tan lamentables de esta guardería ABC? Hola, muy buenas tardes a todos. Es para mí un gusto compartir con ustedes este espacio en la asignatura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del doctorado en Derechos Humanos. Pues contestando la pregunta que me hace el doctor Jorge acerca de las acciones que realizó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, comentamos que estamos platicando acerca de una recomendación justamente realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que es la número 49 del 2009. Esta recomendación surge en un principio justamente el 5 de junio del 2009, cuando se da esta tragedia. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos pues abre este oficio de investigación acerca de los hechos ocurridos. En primera instancia, una de las acciones que también realiza es solicitar al director del Seguro Social, del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues el apoyo requerido precisamente para los padres de los menores fallecidos en cuestión psicológica, también para los menores que pues tuvieron algún percance o que estuvieron involucrados, al igual que otras personas. También se les solicitó que se les brindara atención médica, atención psicológica y que también prestaran todo el apoyo legal para que se pudiera hacer la revisión de precisamente de este contrato de subrogación por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social hacia la guardería de la que estamos platicando. También se le solicita que se forme una comisión precisamente para darle seguimiento a este suceso y finalmente como parte, como lo indica la ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y también su reglamento interno, solicita a la Comisión del Estado de Sonora que todos los expedientes con los que cuente en este tema se les brinde precisamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Estas fueron las primeras acciones que la comisión toma para poderle dar seguimiento a este caso, a esta lamentable tragedia donde de cualquier forma que lo veamos, obviamente hubo violación a los derechos humanos y pues sobre todo a los derechos humanos de los menores. Efectivamente, la Comisión Nacional tiene ese alcance en todo el país y, sin embargo, la magnitud de esta tragedia alcanzó para que se apropiara del caso o hiciera el análisis la Comisión Nacional. De acuerdo con las observaciones que hizo este organismo, ¿cuáles fueron las causales que dieron lugar a la tragedia, maestra? Ok, algunas de las observaciones que se presentan justamente en la recomendación, vamos a comenzar también mencionando que esta comisión pues busca que se respeten justamente los derechos humanos en este caso imagínense, de estos menores de edad que sabemos que son
personitas que tenían entre 2, 3 años, que sabemos que no podían cuidar por sí mismos, protegerse por sí mismos, cuidar los derechos que ellos tienen por sí mismos, justamente por ser menores de edad. Entonces, la comisión busca precisamente que se respeten los derechos de todas las personas, pero también de estas personas que se encontraban, de estos menores que se encontraban en una situación de vulnerabilidad. Algunas de las acciones o de las observaciones, voy a ser un poco breve en este caso porque hay muchos puntos, como mencionaba también mi compañero de protección civil, de cuestiones que no se llevaron cabalmente. Podemos encontrar, por ejemplo, que no se encontraba el personal, el número de personas adecuadas para poder atender a las personas, ¿no? En estos contratos que deben de existir o que existían, se establece que por un cierto número de menores o de personas que están en la guardería, también debe haber personal que se encargue de su cuidado, de su protección, del seguimiento de los menores, y en este caso no se contaba. Se debería contar, en ese momento había 211 personitas que estaban en la guardería y debería de haber también, por este mismo número, 40 personas cuidando. En ese momento únicamente se encontraban 14 personas. Obviamente, si hubiera habido el personal requerido, poder desalojar el inmueble que en ese momento pues estaba incendiando hubiera sido más ágil, y al ser más ágil pues tal vez hubieran logrado salvar mucho más vidas, además de que no se contaban con salidas de emergencia, al igual que cumplan con ciertas normas. Sabemos que existen normas mexicanas y todo eso también viene reglamentado en los centros escolares, en los centros educativos, en las guarderías, y no se contaba con estas salidas de emergencia con las dimensiones adecuadas. Se menciona que las puertas también, según el número de personas, para que puedan desalojar de manera correcta, deben contar con cierto tamaño, y no se contaba con eso. También se menciona que no debemos encontrar material que pueda ser inflamable, y ahí tenía que las paredes estaban con un recubrimiento que era inflamable, el techo en la sala de usos múltiples tenía una lona que obviamente es inflamable, entonces no se cumplían con estas características. Aunque el Seguro Social hizo algunas observaciones a los encargados, a los dueños de la guardería, finalmente no le dan seguimiento a estas observaciones que ya se les habían hecho, ¿no? Independientemente de que el incendio a lo mejor no fue provocado en la misma guardería, no se cumplían las condiciones idóneas, igual como ya mencionaron, tanto por parte del Seguro Social como por parte del ayuntamiento y como parte también del gobierno del estado. No se vigilaron y no se le dio seguimiento a las condiciones de protección que se debe cuidar en la guardería, que se debieron cuidar en la guardería. Entonces estamos hablando de que en realidad hubo un accidente, una tragedia, pero el análisis va mucho más allá del siniestro mismo. Estamos hablando de la responsabilidad tanto de las personas que estuvieron allí como de aquellas que intervinieron en la regulación previa de la institución. Pero tenemos aquí también a Juan José Matos, quien es maestro en Derecho Procesal y abogado postulante. Cursa actualmente también este doctorado en Derechos Humanos de la Universidad del Sur. ¿Considera, maestro, que hubo una responsabilidad también del Estado en este caso? Muchísimas gracias. Bueno, para responder esa pregunta, primero hay que hacer un análisis de los hechos. ¿Qué era la guardería ABC? Era una bodega de aproximadamente 846, 850 metros cuadrados, una bodega que solamente funcionaba como maquiladora unos 4 años atrás, que fue pues habilitada, ¿no?, como una guardería subrogada. Era una bodega que pues las que estaban en los predios adyacentes, las paredes ni siquiera tenían revoco, es decir, se veía el block desnudo a simple vista, y en una de esas bodegas adyacentes es donde inició el fuego el 5 de junio aproximadamente a las 3 de la tarde. Se presume que en esa bodega, que era rentada por la Secretaría de Hacienda, un cortocircuito del aire acondicionado generó lo que es el fuego en la papelería, y de allá pasó a lo que es el predio que está en la esquina, que es el predio de ABC.
que tiene su parte más larga en una calle que se llama calle Mecánicos. Ese predio, a simple vista, uno puede darse cuenta que no cumple con algunos requisitos para ser considerado como una guardería donde se van a proteger y a tutelar menores de edad. La muestra es muy clara: 49 niños murieron, ningún adulto. ¿Por qué? Por la simple razón de que los más vulnerables en ese tipo de situaciones son los menores, que se intoxicaron en forma casi inmediata con el monóxido de carbono, y ese incendio provocó que, como acertadamente comentó nuestra compañera, que materiales inflamables como lonas y situaciones así fueran los que provocaran este tipo de tragedias. No es que haya sido un incendio a la infraestructura en forma así grave, es algo completamente previsibles con solo el hecho de que tengas las ventanas abiertas. Pues así de absurdo fue la situación en la cual aconteció esto. Tan es así que los padres de los niños tuvieron que romper con sus camionetas el muro, el block, para abrir accesos, ya que era como una bodega que solo tenía el acceso de entrada, no amerita mayores accesos o salidas de emergencia, y tenía ventanas, pero pues eran ventanas realmente muy pequeñas. Entonces, pues uno piensa en estas situaciones, en la adjudicación directa que dio en su momento los directores del IMSS, piensa en que el Instituto Mexicano del Seguro Social pertenece a la administración pública, por lo tanto tiene responsabilidad. O sea, el artículo 90 así señala en la Constitución que son parte del Estado mexicano y por lo tanto tienen responsabilidad. Pero ¿por qué pienso que tienen responsabilidad y no solamente plantearlo como un mero accidente? Porque todas las circunstancias y condiciones para dar lo que es la subrogación fueron en forma ineptas e incompetentes, sin considerar el riesgo de tener una situación eventual como esta, porque se violó leyes de protección civil, hasta reglamentos municipales, cosas tan básicas como una licencia de construcción no habían. ¿Y a qué se debe eso? Pues lógicamente se debe a la necesidad de dar el servicio, generar un recurso para los socios, y en ese sentido hay desde luego una responsabilidad para el Estado y, desde mi punto de vista, solidariamente, por equiparación, a los dueños de la guardería, porque ellos estaban haciendo las veces de Estado al cuidar y vigilar a los menores en virtud del pago del erario público que se le estaba haciendo a dichos dueños. Entonces, claramente sí hubo, desde este punto de vista, una responsabilidad del Estado a través de las figuras que atendían a esta o regulaban a esta guardería. ¿Qué otras responsabilidades hubo? ¿Cuál es la responsabilidad específica de cada uno de los agentes participantes? Tenemos con nosotros también a Sergio Jorge Arjona Sosa, quien es licenciado en Derecho, maestro en Derecho Penal, litigante y docente que también cursa este doctorado en Derechos Humanos en la Universidad del Sur. Muchas gracias por la participación y a la audiencia, ¿no? Pues bueno, como se ha comentado, ¿no? Se concluyó que, pues efectivamente, ¿no? Como han comentado los compañeros, debido a la falta de mantenimiento a unas instalaciones que fueron de alguna forma improvisadas, por decir así, para operación de una guardería, también ante la carencia de un programa de seguridad y de protección civil tendiente a la prevención, protección y combate de incendios, así como ante la ausencia de instalaciones y equipos para prevenir y combatir incendios, aunado a ello a la carencia de un programa de capacitación preventiva en la materia, pues fueron factores determinantes que originaron el día 5 de junio del 2009 el siniestro en la bodega arrendada por la Secretaría de Hacienda del Estado, ¿no? La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues efectivamente consideró que la conducta desplegada por los servidores públicos de las tres instancias de gobierno
pues contravinieron pues lo dispuesto por los artículos pues primero, cuarto, párrafo sexto, séptimo y octavo, 14, párrafo segundo, 16, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ante la inobservancia general de esos instrumentos, también se transgredieron a instrumentos jurídicos internacionales, como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y también la Declaración sobre los Derechos del Niño, como ya se ha comentado, ¿no? A través de los cuales se reconoce el derecho a la vida, a la integridad personal, así como al nivel de vida adecuado de salud y bienestar que tiene todo niño derecho a que se tomen las medidas de protección para que su condición de menor lo requiere, que los niños gozarán de protección especial y gozarán de los beneficios de seguridad social para desarrollarse en buena salud, figurando entre ellos los primeros que reciban protección y socorro ante una eventualidad, así como que las instituciones públicas y privadas de bienestar social deberán tener una consideración primordial a que se atienda el interés superior del niño y asegurando la protección y cuidado para su bienestar, garantizando su supervivencia y desarrollo. De igual forma, se demostró que los servidores públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social dejaron de considerar el contenido de dichos artículos. También, pues, obviamente, se ha acreditado la obligación del Estado, tratándose de menores, de resguardar su propia integridad, ¿no? En cuanto al derecho intrínseco a la vida, también se vulneró en este caso, puesto que debieron haber garantizado en la mayor medida posible su supervivencia y desarrollo. Quedó plenamente demostrada y acreditada la existencia de violaciones a los derechos humanos de los menores de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, fallecidos y lesionados, así como las personas que ahí laboraban y que el día del siniestro arriesgaron su integridad física al realizar el rescate, así como de los familiares de los menores que acudían a la mencionada guardería, y por tanto, pues es oportuno que se condene a una reparación integral por parte del Estado hacia los menores, hacia los familiares, independientemente de la responsabilidad penal, máxime que pues es una cuestión circunstancial, pero indirectamente involucra a las autoridades, puesto que, pues bueno, en el notorio mal desempeño de sus funciones, dejaron de observar ciertas obligaciones que tenían bajo su encomienda, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que en un principio parecía un accidente, resulta el trágico resultado de una administración mala en dichas instancias infantiles, derivado, como ya se ha comentado, de los peritajes que, pues bueno, se arrojaron con motivo de esta situación, ¿no? Entonces, pues sería todo de mi parte. Nadie más que las personas que estuvieron allí y que tuvieron una pérdida de este nivel pueden entender realmente el dolor que pueden haber vivido. Lo que hemos estado platicando a través de esta recomendación de la Comisión de Derechos Humanos es respecto a la responsabilidad que tienen que tomar las personas que fueron partícipes de estos hechos. Han pasado ya 10 años. Yo les preguntaría, para que me conteste quien guste o en la medida que gusten participar, ¿cómo ven? De lo que se recomendó hacer a partir de este terrible accidente, de la intervención que tuvo la comisión y de la forma de responder de las autoridades y de los propios padres que demandaron justicia al respecto. Hoy, ¿qué enseñanzas tenemos? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué utilidad, aunque suene cruel, ha tenido haber vivido esta experiencia como sociedad, como Estado? ¿Qué podemos decir que ganaron los derechos humanos a través de este terrible episodio de la historia del país? Adelante. Definitivamente ha sido un aprendizaje muy costoso y muy doloroso. Pero ¿qué parte es la que debemos aprender? Es
Los expertos en seguridad dicen que para que se dé un accidente se necesita una condición insegura y un acto inseguro. El acto inseguro fue ese cortocircuito. Sin embargo, la condición insegura fue la proximidad, la falta de ventanas, en fin. Pero aquí hay algo que creo que es a donde debemos dirigir nuestro aprendizaje. A esa falta de rigor, a esa falta de hacer las cosas, de vigilar, de supervisar e incluso de sancionar, porque quiero detenerme en el hecho de que tanto la Jefatura de Prestaciones Económicas y Sociales de la Delegación del IMSS de Sonora como la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Hermosillo, obviamente los encargados o dueños de la guardería ABC sabían en las condiciones, porque está regulado que cuando ellos presentan la documentación, presentan el plano arquitectónico, licencia de uso de suelo, etcétera, dictamen técnico de seguridad, ahí se mencionó que no era adecuado, empezando con una falta de un área para estacionamiento, área que estaba ocupada por una bodega. Pero eso no es todo, o sea, aún más allá. En las investigaciones realizadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se habla con el personal de la guardería e indican que en noviembre de 2008 se había realizado un simulacro de evacuación en la cual existieron personas que detectaron que dejaron plasmado toda una serie de recomendaciones de las condiciones de inseguridad que existían en esa guardería. Todo este compromiso de entregarle al IMSS y a Protección Civil esas adecuaciones para mayor seguridad, todo ese compromiso de esas actas, de ese simulacro que se realizó, se quedó en los archiveros, se quedó en los tinteros. Y tuvo un costo muy alto, muy doloroso, y sí fue un aprendizaje, pero así no queremos aprender. Es mejor apostarle a la calidad, a la responsabilidad, a la prevención y, ¿por qué no?, a la sanción de personas incompetentes e incapaces y quizás hasta corruptas. Entonces yo creo que ahí, en la medida que nosotros seamos más exigentes con este tipo, porque también vale la pena decirlo, como persona que provengo del Instituto Mexicano del Seguro Social, a mucho orgullo, existen otro tipo de esquemas como las guarderías ordinarias y las guarderías participativas, en las cuales me consta existe una calidad excepcional en la atención, en el personal, en el trato, en la medicina preventiva, en la nutrición de muchísimas generaciones de pequeños. Entonces, aquí vale la pena contextualizar esto. Esto sucedió en un contexto, en un estado, en un municipio. Pero no hay que dejar cabos sueltos, porque se aprende, pero con mucho dolor. Y la verdad es que no podemos permitirnos como sociedad este tipo de aprendizajes. Excelente. Hemos tenido la oportunidad de compartir con amigos que escuchan Radio Universidad del Sur este tema sobre las recomendaciones de los derechos humanos. El día de hoy, en relación con la guardería ABC, les pediría a nuestros invitados si tienen algún comentario de cierre, algún mensaje sobre la importancia de comprender la labor de los derechos humanos en México a través de nuestra Comisión Nacional. Okay. Gracias. Bueno, pues para de alguna forma concluir, pues sería bueno analizar de que las instituciones públicas no son malas, sino las personas que las conforman. Se crean organismos y programas para defender a los ciudadanos, como es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las comisiones estatales, de los abusos del mismo gobierno y de las administraciones públicas. Constituye una violación con consecuencias criminológicas el dificultar o evitar su fomento, situación que se da diariamente, a todas horas, y no es percibido por los ciudadanos muchas veces,
y si es identificado, que no se reclama ni se lucha por su defensa. Cabe el análisis del conformismo de la gente. Cuando se escucha la frase violación a derechos humanos, ¿ya?, comúnmente se relaciona con policías militares, etcétera, y obviamente pocas veces se percibe la misma violación en funcionarios públicos de alto nivel. Yo creo que también sería importante hacer un análisis de la personal de los servidores públicos de alto nivel. Su peligrosidad es muy alta por lo siguiente: fácilmente se adapta al contexto para realizar su criminalidad política y sus consecuencias repercuten sobre una gran cantidad de personas. Efectivamente, son lecciones que comentario. tenemos que asumir, mensajes importantes de entender. Agradecemos a Radio Universidad del Sur esta oportunidad de haber compartido, al profesor que nos guía en esta clase de Comisión Nacional de Derechos Humanos, el doctor Jorge Victoria, a cada uno de nuestros invitados, a nuestra invitada, y con eso cerramos esta transmisión en espera de otra oportunidad de volver a compartir. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, esto forma parte de las actividades que hacemos aquí en la Universidad del Sur, específicamente en Radio Universidad del Sur. Y este sistema forma parte del aprendizaje basado en proyectos en los cuales los estudiantes, los alumnos pueden realizar no solamente la investigación, sino también pueden realizar actividades prácticas donde puedan poner a prueba sus conocimientos. Muchas gracias por quedarse en esta transmisión con nosotros. Nos vemos en la próxima.